Un cordial saludo, Dios te bendiga grandemente. Por aquí nuevamente trayendo la lección de las refanes. Vamos a ir nuevamente con la lección número 2. Damos la gloria y la alabanza solamente a uno, a Dios, el Padre, Jesucristo el Salvador. Seguimos entonces con esta lección número 2 y esta lección tiene como tema ¿por qué debemos ser salvos? Una pregunta muy importante. En la anterior vimos la primera lección que era la Biblia. Esta segunda es ¿por qué debemos ser salvos? Que el Señor Jesucristo añada bendiciones a esta palabra y recuerda compartirla para que llegue a muchas personas más, para que nosotros nos afirmemos en la verdad y los que no han conocido a Jesucristo, que es la verdad, puedan también afirmarse y saber más de Dios. Toda la gloria es para el Señor Jesucristo, porque la palabra es de Él. La gracia y el perdón pertenecen solamente al Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a empezar con esta lección número 2. Cabe recalcar que Dios hizo al hombre recto, ¿cierto? ¿Por qué vamos a hacer esta connotación acá? Vamos a leer en Eclesiastés 7, versículo 29, que dice: Eclesiastés 7, 29 nos dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades o muchas perversiones. Gloria a Dios. Lección número 2 de la Refán: ¿por qué debemos ser salvos? Quise hacer esta connotación o este aparte acá para recordar que Dios nos hizo a nosotros rectos, al ser humano, pero que nosotros somos los que hemos buscado desviaciones en la rectitud por la cual Dios nos creó. El libro de Génesis dice: y vio Dios que era bueno, que la creación, vio Dios que era bueno, e hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces miremos acá que uno de los tantos atributos que Dios tiene es que Dios es santo, Dios es puro, Dios tiene todos estos atributos y solamente mencionamos dos. Y dice Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea, sin pecado, en humildad, en inocencia, porque esa es la primera dispensación, incluso la dispensación de la inocencia. Bueno, pero el tema es de la refán número 2, o la lección número 2 de la refán es: ¿por qué debemos ser salvos? Entonces estoy haciendo pues estas aclaraciones mirando de que Dios nos hizo a nosotros rectos a su imagen y semejanza. Qué bendición que Dios haya en toda la creación, porque la creación de Dios tiene muchas apartes y todos lo conocemos. El reino animal, el reino vegetal y todas estas cosas. La luna, el sol, las estrellas, los mares y los peces. Y todo esto, pero hizo algo especial en una creación, nosotros, los seres humanos. Nos hizo con su propia mano desde el polvo de la tierra y nos hizo a su imagen y semejanza, como ya lo mencionamos. Gloria a Dios. Dios no se aleja del hombre, el hombre se aleja de Dios cuando peca. Hay que tener muy claro este concepto. Dios no se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Él cuando ¿qué? Cuando pecamos. El primer gran error que el hombre cometió para con Dios fue la desobediencia. Y por esta misma entró el pecado al hombre y por ende sabemos que la muerte. En Romanos 5:12 vamos a leerlo. Vamos a leer Romanos 5:12, lo que nos dice esta palabra. Gloria a Dios. Romanos 5:12 nos dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron.
Entonces vemos acá que la desobediencia fue lo que alejó al hombre de Dios. La desobediencia produjo un error grande y garrafal en nosotros los seres humanos, porque ¿qué? ¿Qué? Trajo el pecado y de la mano la muerte, porque Dios no creó al ser humano para que sufriera, para que muriera, no. Él nos hizo con un objetivo especial. Desafortunadamente nosotros, por lo que llamamos el libre albedrío o la conciencia plena que Dios ha dado al ser humano, nos da como esa facultad de elegir si hacer el bien o hacer el mal. Y desafortunadamente sabemos que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia más a lo malo. Seguimos acá entonces con este estudio. Dios creó al hombre para que viviera eternamente, no para morir. Sí, eso ya lo mencionamos y está en la Biblia. ¿Dónde está? Vamos a leer Eclesiastés. Vamos a pasarnos al libro de Eclesiastés en el capítulo 3. Leemos el versículo 11. Eclesiastés 11 nos confirma lo que estoy hablando. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién? De nosotros los seres humanos. ¿Sí ven? Y ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Cierto? Ya pues tomando conciencia o aparte de este estudio de la lección 2, que es por qué debemos ser salvos, entonces vamos como atando estos cabos, podemos decir, a través de la palabra de Dios. Solamente un recorderis o lo que llevamos acá en lo que hemos mencionado. Que Dios nos hizo a nosotros rectos para vivir para siempre, eternamente, dice la misma palabra, a su imagen y semejanza, pero nosotros nos desviamos del camino original por el cual Dios nos creó, o digamos por el objetivo claro por el cual Dios nos creó. Pero la desobediencia dio a luz el pecado, y el pecado produjo la muerte, ya lo mencionamos. El pecado no es un error, como muchos de pronto lo definen o lo piensan o lo enseñan. Ah, es que yo peco porque Dios me hizo así. Error, es una mentira grande que el enemigo de las almas coloca en el ser humano. Y es una frase muy común que escuchamos. Yo peco por error, es que Dios me creó así, ¿yo qué culpa tengo? No, es una mentira grande, porque la Biblia nos enseña que Dios nos hizo a nosotros rectos, sí, a su imagen y semejanza. Y en Dios no se halló pecado, ni se haya pecado, ni iniquidad, ni injusticia, ni maldad. Seguimos acá. Ya mencionamos, perdón, que el pecado no es un error, sino una perdón, el pecado no es un error, es una falta, es decisión que el hombre toma y esto lo distancia de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 nos lo enseña y Romanos 3:23 también. Cuando el hombre pecó, se produjo su primera muerte. Esa muerte no es principalmente la de la carne, ¿cierto? Porque Dios le dijo al hombre Adán en el huerto del Edén, que si comían de ese árbol, de un árbol, morirían, ¿cierto? Ciertamente morirían. Acá lo que estaba hablando, lo que Dios se refiere o se refería en ese momento, era la muerte espiritual, la inocencia, la separación de su presencia. Dice acá la palabra. Cuando el hombre pecó se produjo su primera muerte, entre comillas. Esa muerte no es principalmente la de la carne, ¿sí? La del cuerpo, no. Es la del espíritu, la comunión con Dios. Por eso en Génesis, cuando Dios les dice que si comen del árbol del fruto prohibido morirán, Génesis 2:17, ellos allí cuando desobedecieron no murieron físicamente, sino espiritualmente. Se separaron de la forma inicial con la cual Dios los creó, estado de santidad e inocencia.
Acá el hombre ya está en un gran problema separado de la gloria de Dios. Si ve, acá ya el hombre ya está en un gran problema separado de la gloria de Dios, de su presencia. ¿Cuándo qué? Cuando se produce el pecado en nosotros, ya ahí tenemos un gran problema grande. Por eso recuerdo el tema, ¿por qué debemos ser salvos? Entonces, ¿por qué debemos ser salvos? Porque estamos separados de la presencia de Dios por nuestros pecados, porque manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etcétera. Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 20, lo podemos confirmar. Y primera de Corintios 6, 9 y 10 también lo dice. Ahora ningún ser humano nos podemos justificar, ni mucho menos decir que nunca hemos cometido ninguno de estos actos pecaminosos. Ninguno de nosotros estamos exentos a decir que no. O puede haber alguna osadía, sí la hay, porque hay hombres que lo dicen, ¿cierto? Que no, o que toman el pecado, como ya lo mencionamos, como un error, como una falla de diseño de parte de Dios. Sí, un gran error, porque Dios todo lo hace perfecto. Entonces miremos que muchos para excusarse dicen esas cosas, que eso es un error de fábrica, o sea, que Dios nos hizo así, no. Ya al principio de este estudio miramos que no es así, que es una excusa que el ser humano toma para no obedecer a Dios, para no hacer lo bueno y seguir con su desviación en su mente, con la concupiscencia que hay en nuestra mente. Y eso es lo que produce todo esto que ya mencionamos en Gálatas, porque manifiestas son las obras de la carne, ya las mencionamos: adulterio, mentira, fornicación, lascivia y todas estas cosas. En Isaías 64, quiero leerles esta palabra, esta porción. Libro del profeta Isaías, capítulo 64, leemos los versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. 6, 7, perdón. Es Isaías 64, versículos 6 y 7. Vuelvo y menciono acá esta palabra, 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, si vemos acá tan clara la palabra de Dios, y por qué vamos viendo este tema tan importante, ¿por qué debemos ser salvos? Entonces, ¿por qué debemos ser salvos? Porque si no somos salvos, quedaremos excluidos de la presencia de Dios. Segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, 9, dice que los que no quisieron obedecer a la verdad, al evangelio del Señor Jesucristo, quedan expuestos al infierno, a la condenación y a la separación eterna con Dios y de Dios. Y también será lanzado a un lago de fuego. En Apocalipsis 20, versículo 11, dice que todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Entonces acá podemos ver por qué nosotros tenemos que ser salvos. Sí, ¿por qué debemos ser salvos? Ya vimos por qué. Porque nuestras maldades y nuestro pecado nos llevan a la condenación y nos separan de la gloria de Dios. Por ese motivo tan grande es que nosotros debemos ser salvos, por la maldad, por nuestro pecado.
Esta es la lección número 2 de la Refán que corresponde a este video. Ya con la ayuda del Señor miraremos el tercer estudio de la Refán número 3 con la ayuda del Señor, y vamos mirando la necesidad tan grande que nosotros los seres humanos tenemos de Dios, de reconciliarnos con Él. Y en esta lección vimos muy importante, ¿por qué debemos ser salvos? Y ya explicamos bajo la luz de la palabra, porque nuestros pecados y nuestras maldades han hecho una división grande entre nosotros y Dios. Por ese gran motivo debemos de ser salvos. Dios me les bendiga y recuerde compartir la palabra de Dios para que corra y sea glorificada y llegue a muchas más almas incautas por el error, por el pecado y por la maldad que nos conlleva a la separación de Dios y a su reino. Dios les bendiga.